Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rodríguez, me encuentro en la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales, Competencias Comunicativas y Aprendizaje Autónomo de la Universidad EAN. En esta fase yo les voy a hablar de la última etapa en la que se habló principalmente el ensayo y el discurso o la expresión oral. Entonces, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un documento donde se presenta señalar de forma organizada las ideas sobre un tema. Y pues cuando se habla de un ensayo argumentativo es porque se caracteriza de un razonamiento o argumentos específicos con el fin de dar convicciones a los lectores sobre el punto de vista planteado. Entonces aquí vemos las partes del ensayo. En las partes del ensayo, si nosotros nos enfocamos bien, porque pues estas son las partes del ensayo argumentativo, pero como las básicas, que son introducción, desarrollo y conclusión. Si nosotros nos vamos a fondo, podemos identificar el primero, que es el título, que es donde se debe proveer una idea precisa. Después de ello, si vemos la introducción, que es donde se presentan los puntos en los que se hablarán durante el ensayo. Allí se presenta una tesis que debe ser inferida y comprobada con bases de avances del ensayo. También está el punto de desarrollo, donde se presentan los argumentos, contraargumentos e ideas del autor. La exposición y argumentación del ensayo, donde los argumentos se ven basados en la tesis central y se dan ejemplos convincentes. Allí es donde se citan los autores. Y para finalizar, las conclusiones, que es donde se caracteriza por agrupar las ideas principales y la reafirma la hipótesis planteada. Allí es donde se muestra la convicción del autor de su posición. La importancia de un ensayo es la expresión oral. Es como la primera parte. Por segunda parte, pues vamos a ver como las técnicas grupales para un discurso oral que encontramos en la lectura. Entonces, principalmente son estas cuatro, que es sinopsis, panel, mesa redonda y Phillips 66. Entonces, cuando todo, pues si ustedes se dan cuenta, todo va a ser como por bases de grupos o equipos. Siempre va a haber un diálogo, se va a discutir sobre algún tema y así les vamos a dar como argumentos, contraargumentos y se va a discutir el tema que se dé, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, por qué llegaron a eso. Siempre se va a ver como una espontaneidad, siempre va a haber una dinámica diferente. Los expositores siempre van a tener como en cuenta la opinión de los demás, van a opinar, van a escribir y siempre se va a llegar a una conclusión respecto a ese tema. Por otra parte, pues está la exposición oral. Entonces, en la exposición oral o la expresión oral es importante que sea muy estudiado. Entonces, para esto, pues se debe tener un lenguaje corporal, así dar las ideas claras de lo que se quiere pues decir. La articulación del proceso vocal, para cuando vayamos a hablar, la pronunciación debe ser clara, con seguridad completa y adecuada. Se debe tener un tono adecuado, ni muy alto ni muy bajo. El ritmo es importante tenerlo en cuenta para no aburrir a las personas o a la audiencia, ni fijar otro punto, desviarse del tema. Es muy importante no hacerlo, sino siempre llegar al punto que queremos dar. El tema se debe manejar bien, las pausas donde en ellas se deben estar como enfocadas en el tema. Si yo pauso en un momento, debe estar bien organizado eso. Se debe tener un buen dominio del idioma, manejando bien cada una de la pronunciación de las palabras. Si ustedes no conocen una palabra, se debe tener muy en cuenta, porque pues si no se sabe cómo se pronuncia la palabra, estamos dando una información errónea. Y pues esto fue como especialmente lo que vimos en esta primera etapa. Estas son mis biografías. Muchas gracias.